Buenas tardes, les damos la bienvenida a todos y a todas al panel de cierre de las terceras jornadas de innovación tecnológica popular. Les agradecemos mucho por la participación en estas intensas jornadas del día de ayer y de hoy, aquellos que estuvieron participando tanto como expositores, invitados, aquellos que presentaron póster digital, que compartieron sus experiencias mediante videos, y también aquellos que nos fueron siguiendo por el canal de YouTube. Les agradecemos mucho. Y también en esta oportunidad aprovecho para agradecerle a los invitados que tenemos en este panel de cierre para poder terminar discutiendo algunas cuestiones que tienen que ver sobre heterogeneidades territoriales, ciencia, tecnología y producción ante el COVID. En primer lugar, vamos a darle la palabra a nuestro primer invitado, que es Santiago Liaudat. Lo voy a presentar brevemente. Santiago es magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, especialista en estudios latinoamericanos por la Universidad Federal Juiz de Fora de Brasil y profesor de Filosofía por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente ejerce como profesor titular ordinario de la Cátedra de Introducción a la Filosofía de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador formado del Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad de la misma facultad e investigador adscrito del Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Maimónides. Santiago actualmente dirige el proyecto de investigación Dependencia epistémica, Eurocentrismo y Colonialidad del Saber hacia un pensamiento situado, e integra la Cátedra Libre Ciencia, Política y Sociedad de la Universidad Nacional de La Plata, la Red del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad, Red PLA-CTS, y la revista Ciencia, Tecnología y Política. Te agradecemos mucho, Santiago, por estar con nosotras en esta oportunidad y te damos la palabra. Bueno, ante todo agradecerles a los organizadores por la invitación. Es un placer ser parte de este encuentro. ¿Por qué me habían invitado? Dado que al lado de los compañeros de este panel, que tienen un enfoque y un trabajo en relación a la producción popular, en relación a la economía social y popular, yo no vengo de ese campo, así que me significó una invitación muy interesante para ver qué podía llegar a aportar yo en este sentido, ¿bien? Así que, ante todo, les agradezco esa posibilidad y la posibilidad de compartir algunas ideas. Entiendo que la razón por la cual me invitaron tiene que ver con pensar qué es esto de la innovación popular en un marco más amplio, en un marco estructural, ¿bien? Y espero en los 10 minutos que tengo, 15 minutos, poder aportar algunas claves de interpretación acerca del momento en el que estamos, como sociedad, como país y como mundo, y cuál podría ser el papel de la innovación popular en ese contexto. Bien. En primer lugar, el punto de partida es la exclusión social. Y aquí el elemento central, digamos, para comenzar a reflexionar, tiene que ver con que la exclusión social en la actual etapa del capitalismo no es un fenómeno accidental, sino que es un producto estructural. ¿Qué quiere decir esto? En la etapa del capitalismo que culminó en 1970, 1980, un capitalismo industrial, fordista, keynesiano, había una expectativa y una realidad de inclusión social mediante creación del empleo. Bien, si hacemos una mirada más histórica, vamos a ver que este periodo incluso fue una excepción en la historia del capitalismo, pero bueno, es nuestra memoria de mediano plazo, ¿no? Es decir, nuestra edad de oro tiene que ver con ese periodo en el cual tuvimos un Estado, una sociedad de bienestar, de pleno empleo, etc. Pero ese capitalismo es cosa del pasado. Desde la década del 70, 80 en adelante, lo que estamos vivenciando es un capitalismo globalizado, neoliberal, informacional, ha adquirido diferentes nombres, pero lo que aquí nos interesa es que es un capitalismo de tipo excluyente. Y este es el punto de partida fundamental. Bien, para pensar qué política tomamos frente a la exclusión social. Y un dato no menor es que en los últimos 50 años América Latina fue una de las regiones más castigadas de este capitalismo excluyente. Porque, por supuesto, el capitalismo no ofrece las mismas caras de acuerdo a donde se lo mire. Bien, lo que para América Latina en los últimos 50 años significó un aumento del desempleo, un aumento de la desigualdad, un aumento de la pobreza, una desindustrialización,
significó, por el contrario, por ejemplo, para Asia, que es la región emergente de esta etapa del capitalismo, una etapa de inclusión mediante el empleo, ¿no? Dicho lo cual, América Latina, por lo tanto, y Argentina en particular, que es un caso paradigmático de este proceso, se encuentra en un escenario de suma fragilidad frente al efecto catalizador que tuvo la pandemia de COVID sobre una serie de tendencias de mediano plazo que ya se estaban manifestando. Bien, por ejemplo, la tendencia hacia la informatización de los procesos productivos. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en el fenómeno del capitalismo de plataformas, la educación a distancia, automatización vinculada a la Internet de las cosas, es decir, nuevas tecnologías que van a acentuar, para el caso latinoamericano, el fenómeno de exclusión. Y esto es un escenario sumamente grave y que pone en una situación de tremenda vulnerabilidad a América Latina en general y a Argentina en particular. Dicho lo cual, este capitalismo excluyente produjo muchos fenómenos, ¿cierto? Muchas dimensiones de análisis, pero aquí nos interesa particularmente una, que es la fragmentación social. Una fragmentación social que tiene manifestaciones por lo menos en 4 niveles. A nivel cultural, se acentúa un típico problema de los países periféricos, que es el problema de la dualización social. Tenemos un sector de la sociedad que está integrado a niveles de consumo, a estándares de vida, a parámetros culturales globalizados, y un sector de la sociedad que representa ni más ni menos que un 30, 40 o 50% de la sociedad, que queda por fuera de estos estándares de consumo y que queda por fuera de este universo cultural. Con la consecuencia que esto tiene en términos de ruptura de imaginarios colectivos, bien, de ruptura de formas de solidaridad que eran comunes a la vieja sociedad industrial. Primer punto, entonces, fragmentación social en el plano cultural tiene un efecto en términos de dualización. Entre otras consecuencias de esta dualización se manifiesta en la disociación de agendas. Tenemos una clase media alta y alta integrada con problemáticas del primer mundo y una clase popular con problemáticas tercermundistas a más no poder, ¿no? Es decir, esta dualización es un problema muy serio. Segundo tema, segunda manifestación de la fragmentación social, por supuesto el plano político. Una de las muchas consecuencias en el plano político es que la reproducción del orden político, la dominación en esta etapa del capitalismo ya no es la vieja dominación hegemónica del capitalismo industrial que consistía en dominar mediante la inclusión, sino que es una dominación de tipo post-hegemónica donde se garantiza la reproducción del orden social neutralizando los sectores excluidos. Bien, las formas de neutralización son varias, pero quiero dar cuenta de este fenómeno porque justamente hacia allá vamos, ¿no? A pensar la exclusión. Tercer punto, la territorialidad, ¿no? Otra dimensión en que se manifiesta la fragmentación social. Por supuesto, ya no estamos en la territorialidad de la sociedad industrial, del Estado nacional, sino que estamos en la territorialidad postmoderna de los grandes contrastes de la globalización, donde el Estado nacional pierde peso en relación a las instancias supranacionales, globalizadas, y a las instancias subnacionales, provinciales y locales, que van a pasar a tener un control sobre recursos que no tenían, en detrimento del ejercicio de la soberanía en general. Caso paradigmático, el control sobre los recursos naturales, ¿cierto? Y una cuarta manifestación de la fragmentación social es la fragmentación en el plano de lo económico, ¿bien? Un viejo problema también de las economías periféricas que adquiere una nueva profundidad. ¿Por qué? Porque tenemos un sector de la sociedad constituido por segmentos integrados a las cadenas globales de valor, con alta productividad, alta tecnificación y orientadas al mercado externo, y segmentos de la población marginalizados del capitalismo global. Marginalizado en este caso no quiere decir empobrecido necesariamente. Bien, hay un sector de estos segmentos marginalizados que son pobres y otro sector que son marginalizados del mercado global, pero que abastece el mercado interno, suple necesidades sociales, pero no están en la pobreza. No están en la pobreza. Pero es un sector marginalizado del capitalismo global y es un sector que está en riesgo en la próxima etapa del capitalismo que se abre a partir del COVID. Bien, estos segmentos marginalizados del capitalismo global son de baja productividad en general, baja tecnificación, pero tienen la particularidad de que están puestos en función de las necesidades sociales, comunitarias, es decir, abastecen un mercado interno, y tienen una característica que por esta misma condición, el lucro como orientadora de la actividad económica está puesta por lo menos a la par de la satisfacción de las necesidades, mientras que en la economía de cadenas globales de valor, el lucro es el motor fundamental,
en esta economía marginalizada del capitalismo global, que reúne diversos sectores, pymes, cooperativas, economía popular, etcétera, aparece el lucro, pero también aparece la satisfacción de las necesidades comunitarias. Bien, es este sector el que creo que pretende ser pensado a través del concepto de innovación popular. Y aquí se abren dos caminos. ¿Qué hacemos como objeto de políticas con este sector? Bien, tenemos dos opciones. Por un lado, apostar a un horizonte de inclusión. Por otro lado, apostar a un horizonte de transformación. Bien, ¿qué significa apostar a un horizonte de inclusión? Significa creer que el capitalismo, aún en esta etapa, es pasible de incluir estos sectores si le damos las herramientas para ser incluidos en la economía formal, globalizada, etc. Estas herramientas son las herramientas del emprendedorismo, son herramientas vinculadas a discursos innovacionistas en general, van de la mano de políticas focalizadas, enfoques micro, apelan a la responsabilidad social empresaria, ¿bien? Y se han vuelto un nicho, digámoslo así, para sectores bien intencionados muchas veces, pero que no aciertan, desde mi punto de vista, a entender que esta vía, dentro de la caracterización estructural del capitalismo que definimos, no tiene muchas posibilidades de caminar. Bien, si uno observa que hace 40 años que venimos aplicando políticas de inclusión social y que, sin embargo, todos los indicadores sociales apuntan o tendencialmente son cada vez peores, evidentemente este tipo de políticas no está funcionando. Bien, son políticas que han sido impulsadas tanto por gobiernos liberales como por gobiernos progresistas o populares. Es decir, que este horizonte de inclusión social es, en buena medida, el horizonte de sentido común de buena parte de los funcionarios de la tecnocracia, digamos, de los estados latinoamericanos. La segunda opción es la opción de pensar esta marginalización de este sector social, esta economía, este subsector de la economía que atiende las necesidades comunitarias, como un pivote, como un punto de apoyo para pensar un horizonte de transformación, entendiendo que es un sector que no va a ser incluido en el capitalismo en esta etapa, entendiendo que es un sector que incluso en las tendencias que uno puede observar en los próximos 10, 20, 30 años incluso puede empeorar su situación. No quiero sonar pesimista, pero diría el viejo Gramsci, ¿no? Pesimismo de la inteligencia para pensar luego el optimismo de la voluntad, ¿no? Si uno es pesimista y actúa con inteligencia fría, uno dice las tendencias conducen a, bien, mayor destrucción del empleo. Bien, de la mano con estas tendencias a la informatización que decíamos hace un rato. Entonces, si pensamos que este sector es un agente de transformación y no solo un agente un objeto de políticas pensando en la inclusión improbable, si pensamos en cambio en una transformación como transformación posible y necesaria, la orientación de la política cambia. Y aquí es la invitación que yo hago a los compañeros y compañeras que me han invitado a este panel, a pensar qué es la innovación popular. Vamos a pensar la innovación popular en el horizonte de la inclusión social, o vamos a pensar la innovación popular en el horizonte de la transformación social. Esto significa 3, 4 cosas, me quedan 2 minutos. 3, 4 cosas. Por supuesto, discutir modelo de desarrollo. Es decir, frente al enfoque de la inclusión social, que es un enfoque micro de políticas focalizadas, pensemos un enfoque sistémico. ¿Qué quiere decir un enfoque sistémico? Un enfoque de la totalidad, de cómo está funcionando el capitalismo en esta etapa, para tratar de entender qué políticas pueden tener viabilidad, factibilidad, de lograr el objetivo que nos proponemos. Bien, que es de mínima la reproducción social, que es de mínima lograr que la sociedad, los sectores populares, sobre todo aquellos que están excluidos, puedan abastecer dignamente, ¿bien?, sus necesidades y sus aspiraciones. Entonces, discutir modelo de desarrollo implica discutir sistémicamente cómo se despliega la actividad económica en el país. Discutir también modelo de sociedad. Bien, el capitalismo globalizado dejó un modelo de sociedad que se reproduce desde los medios de comunicación, desde la misma actividad económica, desde el aparato cultural, ideológico. Entonces, la transformación requiere necesariamente de discutir modelo de sociedad, aspiraciones, modelos de vida deseable, discutir consumismo.
Vamos a discutir productivismo de un lado, discutamos consumismo del otro, porque la tercera pata de esto es discutir necesariamente la sustentabilidad ambiental. Bien, que no está en la agenda del capitalismo globalizado, no está en la agenda. Y aunque lo estuviese, no está en condiciones de garantizarla por la propia lógica del capital que solo busca la ganancia. Bien, son los pueblos del mundo aquellos que tienen la posibilidad de poner por delante la vida a la ganancia. Y esos pueblos son aquellos que en el mundo hoy están quedando marginalizados de este capitalismo global. Y por último, si en el horizonte de inclusión social, en definitiva, el actor que se espera que motorice es el actor privado, es el mercado, porque lo que se pretende es que los sujetos marginalizados ingresen al mercado en mejores condiciones para tener competitividad, etcétera, etcétera. En el horizonte de una transformación, de una innovación popular pensada en un horizonte de transformación, el actor es el Estado y es la comunidad. Son las comunidades. Es decir, acá, cuando digo comunidades me refiero también, por supuesto, a las organizaciones populares, ¿no? A las cooperativas, a las redes comunitarias. Este es el actor protagónico. Esto supone toda una discusión sobre el rol del Estado. Y aquí lo tenemos a Enrique Martínez, que es un honor estar con él en la mesa, seguramente pueda darnos herramientas en ese sentido. Bien, así que, para cerrar, creo que pensar la innovación popular, y creo que es la invitación que me han hecho los compañeros a ocupar este lugar, esta apertura incluso en el panel de cierre, pensar la innovación popular significa elegir un camino, o bien de una inclusión social, en un marco estructural que la hace del todo improbable, o bien el camino de la transformación social, difícil, pero posible y necesaria. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Qué buena forma de abrir este panel, ¿no? Ya nos dejaste un panorama para un montón de preguntas y debates. Te agradezco muchísimo por los aportes. Y a continuación, seguimos con nuestro segundo invitado a este panel, que es Roberto Cittadini. Gracias por aceptar la invitación, Roberto. No, gracias a ustedes. Bien, vamos a presentar a Roberto. Roberto es licenciado en Sociología, doctor en Desarrollo Rural, investigador del INTA, profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata y fue coautor de la propuesta de creación del Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar del INTA. Además, el primer director de IPAF Pampeano. Entre los años 2006 y 2012 fue coordinador nacional del programa Pro Huerta, y desde febrero del 2013 hasta marzo del 2017 se desempeñó como investigador la Vintex Europa. Actualmente es coordinador académico del curso MOOC en agroecología, implementado desde el 2019 por INTA, Argentina, y por Supagro, Francia. Muchas gracias, Roberto, por aceptar la invitación para este panel, y además quería comentarles que Roberto está como coordinador del área de soberanía alimentaria de las Ideas Proyecto, que estamos acompañando desde el Programa de Innovación y Producción Popular de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que nos ha acompañado todo el año arduamente trabajando. Gracias, Roberto, entonces por estar con nosotros, y te damos la palabra. Gracias, Yelén. Bueno, saludos a toda la audiencia. Bueno, excelente el panorama que nos dio Santiago, el marco para este panel. Yo quería plantear una reflexión sobre la ciencia y la tecnología en este marco, ¿no es cierto? Me parece que el COVID nos reactualiza algunas disyuntivas. Si vamos a darle una continuidad, una visión de la ciencia y la tecnología como una herramienta para el dominio de la naturaleza, que ha sido propio de la modernidad, pero donde cada tanto se nos escapa un virus, o como diría Maradona, se nos escapa la tortuga, y a eso siempre este modelo tiene el régimen de promesa tecnocientífica, que siempre va a encontrar una solución. Con la vacuna vamos a resolver el problema y podemos seguir como siempre, o el área que yo me desempeño, que es el sector agropecuario, la promesa de que vamos a conseguir un transgénico que va a ser capaz de producir en zonas áridas y con eso vamos a resolver la problemática del hambre en el mundo. O vamos a un replanteo de la ciencia y la tecnología que sea respetuosa e inspirada en la naturaleza, de la que somos partes y en la cual los virus
estar contenidos o neutralizados por los mecanismos ecosistémicos de la naturaleza. En este replanteo, que en general es encarnado por agroecología, los actores, los campesinos, los productores, los que tienen contacto con la naturaleza, tienen un rol central en la co-construcción de saberes. Es análogo a lo que se propone en el enfoque de innovación popular. Otra disyuntiva es, también de la ciencia y tecnología, es seguir siendo funcional a los mecanismos de mercado, depende a la privatización y acumulación y concentración de capital, como nos comentaba Santiago, o trabajar para que se creen mecanismos institucionales que pongan progresivamente la ciencia y la tecnología al servicio del bien común, que predomine la producción de bienes comunes, la construcción de una sociedad más equitativa, más resiliente a crisis como la del COVID. Y nuevamente el enfoque de innovación popular entiendo que va en este sentido, y me encantó la idea de Santiago de trabajar por una transformación y no una inclusión que no parece posible. Estos dos enfoques un poco dicotómicos, exagerados, si se quiere, de la ciencia y la tecnología, conviven en la sociedad y en las instituciones. Yo voy a intentar testimoniar cómo se han expresado y variado estas posiciones en las últimas décadas en el área en que me tocó desempeñarme, en el sector agropecuario y particularmente en el INTA. La idea de la ciencia neutra ha hecho mucho daño, creo yo. En el sector agropecuario se expresa a través de la Revolución Verde como paradigma y alternativa en la modernidad, a partir de mediados del siglo XX, nos impone un modelo de simplificación extrema de la naturaleza, donde a través del mejoramiento genético hay que especializarse en determinados cultivos, hay que trabajar con fertilizantes químicos, hay que trabajar con agroquímicos para combatir la maleza porque se desvirtuó los controles naturales que había en el ecosistema. Esto llevó en el sector agropecuario, yo voy a referirme más al sector agropecuario en el que trabajo, a una especie de determinismo tecnológico aceptado por la mayoría de los actores, todo el mundo científico, periodístico, opinión pública, entre los mismos productores inclusive. Así desapareció la cuestión agraria, es decir, ¿qué tipo de agro queremos? El agro pasó a ser orientado por la tecnología y por el mercado. Cuando yo comencé a trabajar en el INTA en los años 80, existía un porcentaje importante del mundo chacarero, explotaciones mixtas, familiares, en la región pampeana, donde yo estaba más en contacto, habían emergido a partir de los procesos de colonización, a partir del acceso a la tierra de los arrendatarios en la época de los años 40 y 50. Los territorios uno podía observar que ese determinismo tecnológico era fuertemente resistido por muchos productores. Esto, para el modelo dominante era solo eso, resistencia al progreso, ni se les ocurría que pudiese pensarse otro modelo más acorde a las condiciones de los productores. En lugar de pensar qué tecnología necesitamos para estos productores, o mejor aún, qué tecnología podemos construir con estos productores, se partía de la tecnología y se consideraba que sería inevitable que de los más eficientes. Y bueno, sí, en cada censo, cada 10 años uno veía que se perdía un 30-40% de los productores, efectivamente. Y en los años 80, cuando tocó hacer encuestas a productores chacareros en la zona de Tres Arroyos, le preguntábamos por el uso de fertilizantes químicos, que era el símbolo de progreso en ese momento. Pero decían, no, nosotros hacemos una vicia, la enterramos y de esta manera engordamos la tierra y con eso nos manejamos. Y se propugnaba que no, que había que usar fertilizantes. Y hoy la vicia es el cultivo estrella de los grupos de productores agroecológicos que están proliferando y aumentando mucho en esa zona y que la utilizan para recuperar de una manera natural la fertilidad de los suelos. Les cuesta conseguir semilla de vicia porque la modernidad logró que la dejen de usar. Bueno, de esto hay muchísimos ejemplos, todos tendiendo a la hiperespecialización, el hecho de que había que sacar los alambrados para que las zonas agrícolas se especialicen en agricultura y no mezclen la ganadería, que era lo que normalmente en su combinación daba fertilidad a los suelos. El punto culminante de esta revolución verde y del dominio y la transformación de la naturaleza en nuestra región será la soja transgénica, que se aprueba en el 96, que asociada a la técnica de la siembra directa y la utilización de glifosato fue vendida como modelo ejemplar de sustentabilidad. La idea de que la siembra directa conservaba mejor el suelo, terminamos en un monocultivo. Bueno, es bastante conocido esto, digamos, ¿no? Pero la soja transgénica
impide que el glifosato afecte la soja propiamente dicho, pero mata cualquier otro tipo de vegetal que esté al lado, entonces el cultivo está limpito. Lo que no se contaba es que la naturaleza no se vence tan fácilmente y que poco a poco empezaron a aparecer malezas resistentes y cada vez hay que echar más glifosato o hay que echar otra combinación de agroquímicos o de venenos para poder tener la soja limpia. Hubo críticas desde el primer momento, pero que no fueron escuchadas porque el modelo dominante se imponía. Hoy los resultados son contundentes, aumentó la producción, no tanto, proporcionalmente aumentaron mucho más los costos, la dependencia del parte del productor. Además, dejó fuera más del 50% de los productores. El modelo, como tal, es cada vez más vulnerable, genera externalidades que atentan contra el bien común. Hay zonas en la región pampeana que se perdió más del 50% de la fertilidad de los suelos. Una matriz productiva de saturación de agroquímicos que contaminan el suelo, el agua, el aire, la problemática de los pueblos fumigados, por suerte muchos movimientos sociales que los contestan y que están logrando limitaciones, por lo menos en áreas periurbanas en muchos casos. Este tipo de matriz productiva se repite con variantes en diferentes regiones del mundo y es uno de los principales factores que favorecen la emergencia de pandemias como la del COVID, pero también de otras que la precedieron, como la vaca loca, la gripe aviar, la gripe porcina y otras que vendrán. Y a esta cuestión de la pérdida de biodiversidad se suma el impacto de la emisión de gases de efecto invernadero en el cambio climático, donde se calcula que la agricultura contribuye alrededor del 30%. Este tema de lo ambiental es clave en cualquier propuesta que hagamos. O sea, yo creo que, como decía Santiago, acá está la inclusión social y lo ambiental, porque en eso nos va la vida, ¿no? Estas reflexiones apuntan a decir, bueno, ¿a dónde nos gustaría que vaya la ciencia? Pero las decisiones concretas se generan en un campo de lucha que se da al interior mismo de las instituciones. Son afectadas a su vez por diferentes contextos políticos, por las movilizaciones sociales. Yo quisiera ahora mostrar un poco cómo ha evolucionado la correlación de fuerzas en el sector agropecuario, en el INTA en particular, y mostrar cómo se han ganado ciertos espacios en relación a la visión dominante de la ciencia y tecnología, aunque uno le hubiese gustado, le gustaría que sean mucho más fuertes los espacios que se ganan. Si vuelvo a ligar mi relato con los avatares vividos en el INTA, podemos considerar que los años 90, que fue el momento de auge del modelo del determinismo tecnológico, ¿no? El INTA casi estuvo a punto de privatizarse, se financiaba en base a convenios de vinculación tecnológica con empresas, y bueno, acompañado con todo el modelo neoliberal y de inserción en la globalización, ¿no? En esa etapa un funcionario llegó a decir que sería inevitable que desaparezcan 200.000 productores, o deseable, de hecho desaparecieron. Y en el INTA en ese momento, una parte de la institución nos implicamos fuertemente en algunos programas compensatorios que emergieron en ese momento, en particular Minifundio, Cambio Rural, ProHuerta, el programa social agropecuario en el ministerio. Estos programas que, más allá de que atenuaban la dinámica de exclusión solamente, pero permitieron situarnos a muchos en un lado del campo de la disputa en la institución. Yo creo que las instituciones de ciencia y técnica son un campo de lucha también. Generaron cierta experiencia organizativa de parte de los productores, las redes de huerteros y promotores. Fueron dando capacidades en los agentes del INTA también, que no compartíamos el modelo dominante. El ProHuerta, por ejemplo, trabajó a nivel muy micro, básicamente a nivel de la huerta familiar, pero generó a su vez capacidades sociales y visión agroecológica en una importante red de técnicos que trabajaron en el ProHuerta, pero que después pasaron a otras áreas del INTA que tuvieron y tienen influencia en la institución y en algunos casos han ocupado cargos directivos. Entonces, es saber cómo se van dando esas dinámicas y que posteriormente permitieron avances interesantes. Crisis del 2001, con toda su efervescencia social, la emergencia de los movimientos sociales, piqueteros, asamblea, Club del Trueque, planes sociales, fue un marco que alineó la historia a posibilitar ciertos cambios en los años siguientes, ¿no? Asentó el trabajo con los sectores más vulnerables. Acá en Mar del Plata me tocó coordinar el programa de autoproducción de alimentos que un poco inventamos con estudiantes, y
trabajó fuertemente con los grupos, con los movimientos sociales en la promoción de huertas, de gallineros y de las cuestiones ligadas a la producción de alimentos, y terminó en la Feria Verde de la Plaza Rocha, que aún sigue vigente, y que fue una de las primeras en esa etapa, que proliferan en casi todas las ciudades. Los primeros fueron los misioneros, pero esto fue muy interesante. Y lo que es interesante acá resaltar que en ese momento era una cosa rara en la universidad, ese trabajo territorial era como una novedad. Hoy, por suerte, y esto también es un cambio en la ciencia y tecnología, la universidad está muy comprometida a nivel territorial. De hecho, ha trabajado fuertemente con los comités barriales de emergencia y centros de extensión en todos los territorios que abarca la universidad. O sea, es otra universidad, por suerte, y esto para remarcar también la evolución en el enfoque. En 2003, a partir de ahí, con los cambios de gobierno y en el contexto que venimos hablando, hay un apoyo fuerte a la ciencia, la tecnología, la educación, y también una cierta reorientación. En el sector nuestro aparece la emergencia del sujeto de la agricultura familiar, que antes no se lo reconocía, aparece el FONAF, luego la Subsecretaría de Agricultura Familiar. En el INTA se acentúa el enfoque del desarrollo territorial, los proyectos de desarrollo local. En el ProHuerta, me tocó coordinar el ProHuerta, avanzamos hacia decir, bueno, no solo la autoproducción, sino también producir para mercado, para las ferias, para la distribución. Y bueno, hubo muchísimas experiencias que lograron entrar en un nivel de economía popular, si se quiere, a través de estas experiencias, y también acentuando un poco la conceptualización de la agroecología, de la economía social, etc. En esa etapa, el INTI de Martínez, que podrá contar también, adquiere también ese carácter de institución volcada a un enfoque hacia la economía popular. En el INTA también la creación de los IPAF, Institutos para la Agricultura Familiar, fue una cosa fuerte. Ahí también me tocó estar en la comisión que encomendaron crear esta innovación, decir, bueno, la tecnología no es neutra, la planteamos como neutra, pero siempre estamos favoreciendo a los sectores más afines a las dinámicas de mercado. Si queremos realmente favorecer a los pequeños agricultores familiares, debemos crear y articular con ellos para co-construir la tecnología. Han sido conocidos estos últimos meses por la ensachetadora de leche a nivel familiar, para que se pueda hacer distribución local, pero son muchas las innovaciones que se han generado a partir de esta innovación de los centros de los IPAF. Y fundamentalmente todo lo que es producción agroecológica han sido fuertes en desarrollar este enfoque que desde el origen se le planteó. Es necesario decir que estos avances que se dieron en el INTA, en el INTI, en la Secretaría, no quiere decir que haya dejado el enfoque dominante, siguió siendo el enfoque más productivista, pero fueron creciendo en paralelo estas alternativas. A pesar de los 4 años de Macri, los procesos sociotécnicos continuaron, tanto al interior del INTA como los actores del mundo rural, y eso es interesante, digamos. O sea, en esto que decía los IPAF, por ejemplo, en la etapa de Macri obligaron a cerrar 3 IPAF, pero que no los pudieron completamente cerrar, siguieron funcionando. Pero, y tampoco casi prohibían hablar de agroecología desde la presidencia del INTA. Por suerte la Dirección Nacional otra cosa y resistió a muchos de los embates que teníamos desde el gobierno. Y diciendo cómo estos procesos continuaron a pesar del cambio de gobierno, en 2019 se hace el foro agrario, donde se juntan más de 2.000 referentes de la agricultura familiar y hacen una propuesta de gobierno, de política agropecuaria que está firme en la lucha, digamos, con las tendencias políticas y que están siendo parte del Estado en este momento muchos de los integrantes. Y bueno, yo quería mostrar cómo en el área en la que trabajo, la agroecología hoy, ha ganado un peso fuerte, y tenemos experiencias que no teníamos hace 10 o 20 años. Bueno, bastante conocido la dimensión que ha tenido la UTT en la producción agroecológica, crear mercados, sobre todo en Buenos Aires, y el MTE, la UTEP, que propone también un proyecto para la producción agropecuaria. A nivel de agroecología extensiva, la red el RENAMA, red de municipios, que tiene más de 100.000 hectáreas produciendo de manera agroecológica.
no me extendí mucho a hablar de agroecología, porque bueno, en 5 minutos, pero bueno, es un enfoque completamente alternativo al de la Revolución Verde y plantea recuperar la biodiversidad y la recuperación natural de nutrientes, y son enfoques que están mostrando su validez, digamos, porque en el caso de, en Tres Arroyos, el INTA está haciendo una experimentación y hay grupos de cambio rural que están trabajando y muestran que se puede producir relativamente equivalente a lo que es la producción convencional, pero mucho menos costos, con mucho más beneficios para la recuperación de la biodiversidad, para la recuperación de la fertilidad de los suelos. O sea, son todas ventajas que poquito a poquito van tomando su peso en esta lucha y en esta lucha en el campo del modelo de desarrollo para el país. Bueno, hay una dirección de agroecología, el Ministerio de Ambiente también se plantea, y bueno, a nivel internacional también, la FAO, la ONU, en fin, creo que debo estar cerca de los 15 minutos, así que también el COVID puso en valor la importancia de los mercados locales, se fortalecieron los mecanismos de distribución de alimentos a nivel local. Seguramente Enrique nos va a contar también de las experiencias que están poniendo en práctica. Volviendo a la universidad, para ver cómo ha crecido el polo más virtuoso de la ciencia y tecnología que yo intentaba marcar al inicio, la universidad, como decía, está mucho más comprometida con el territorio, participó en muchos proyectos ligados al COVID, están en marcha, pero el plan contra la UMDP contra la desigualdad nos ha convocado a un grupo para participar en un proyecto de soberanía alimentaria y organización territorial, que pretende trabajar en los territorios, en los distintos barrios de Mar del Plata, ligados a la cuestión de soberanía alimentaria, la producción, la distribución, la transformación, un montón de componentes, digamos, que estamos empezando a trabajarlos nuevamente. Esta parte más optimista no quiere decir que estamos llenos de contradicciones. Las contradicciones a nivel gubernamental y político continúan. Se acaba de aprobar el trigo transgénico y la papa transgénica. La diferencia es que esto hoy es muy contestado, es muy criticado. No sé, ojalá que se pueda frenar, porque realmente no tienen ninguna ventaja seguir embarcándose en esa línea, que además nos va a hacer perdiendo mercados internacionales, porque esto no tiene un futuro para los mercados. Bueno, evidentemente que la disputa, esta disputa en el campo tecnológico, en el campo de la ciencia, hay que darla en todos los niveles, locales, nacionales, en lo internacional. Todas las batallas valen. Hay una interacción entre lo mismo. Haya estado Trump en Estados Unidos y haya salido del Pacto de París por el cambio climático, es una mala noticia. Entonces, bueno, y para cerrar, decir que estas jornadas de innovación popular son parte también de esta pelea por una ciencia y una tecnología más virtuosa, además que acompañe la inclusión social, la transformación social, me gustó mucho más ese término, y también la cuestión de que los proyectos sean armoniosos con la naturaleza, como se plantean con el tema de la agroecología. Bueno, muchas gracias por el tiempo brindado. Bien, muchas gracias, Roberto. Queríamos decirles también de que pueden dejar sus preguntas y sus consultas y comentarios por el canal de YouTube. Los vamos a recuperar al final de la exposición de los panelistas para poder generar un intercambio. A continuación, vamos a escuchar a nuestro tercer invitado, que es Roberto Tata Gandolfi. Ahí está, ahí ya lo vemos a Tata. Te agradecemos mucho, Tata, por estar presente en este panel de cierre. Tata estuvo presente también en los anteriores encuentros de innovación tecnológica popular que realizamos, los cuales son anteriores al programa de innovación y producción popular de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y bueno, esto no es casual, porque parte de la gestación de la creación de un espacio institucional dentro de la Universidad Nacional de Mar del Plata que atendiera a estas necesidades y a estas demandas, se fue gestando a partir de distintos encuentros, charlas
y jornadas en las cuales estuvimos debatiendo no solo con miembros de la comunidad universitaria, con investigadores, becarios, docentes, sino también con las organizaciones sociales, con distintas instituciones y con personas que están como funcionarios de gobierno, y en medio de pensar un espacio institucional donde pudiéramos problematizar qué tipo de conocimientos y tecnologías producimos y cómo nos vinculamos con las necesidades territoriales. De ese modo, en el mes de marzo se crea el Programa de Innovación y Producción Popular de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y en todo ese acompañamiento y discusión estuvo presente Tata Gandolfi, y también comentarles de que nosotros realizamos desde el PIB una convocatoria a ideas proyecto de innovación popular. Fueron seleccionadas 27 ideas proyecto, y en el proceso de evaluación también de esas ideas proyecto estuvieron participando representantes de CGT, CTA y de CETEP, y entre ellos Tata estuvo como evaluador y acompañando también en una serie de dispositivos, talleres y conversatorios que realizamos de acompañamiento a estas ideas proyecto durante todo este año. Así que te agradecemos por toda esa tarea de colabor que venimos realizando, y también por participar en estas jornadas de cierre. Me olvidé de presentarlo con todo esto que dije, disculpen. Bueno, además de todo lo que dije, Tata es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, piloto de pesca, egresado de la Escuela Nacional de Pesca, trabajador de INIDEP, participante de la mesa promotora de CETEP, y luego UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular en Mar del Plata, y actualmente se desempeña como concejal del Frente de Todos y responsable del movimiento Evita en la ciudad. Ahora sí, te damos la palabra, Tata. Gracias. Gracias Ayelén. Sí, lo primero, que esto es terminar parte del año, un año muy difícil. Agradecerte a vos, al equipo, digamos, algunos están ahí presentes, al Manu Bolon, a Erika Ávila, a Vera Álvarez, digamos, y me olvidaré, y son muchos más, pero bueno, con los que hemos estado en contacto, agradecerles mucho y de alguna manera tratar de sintetizar este año. Segundo, como dijo Santiago, muy prestigioso, la verdad, el panel. Roberto tiene un prestigio enorme. Yo lo conozco sobre todo en la ciudad, de haber trabajado con mi compañera Vero Bereciarte, con Paula Meschini, a Alex también. Es un gusto siempre escucharlo. Hemos aprendido, y por supuesto el ingeniero Enrique Martínez. A Santiago lo acabo de conocer, pero bueno, el ingeniero Enrique Martínez siempre es un gusto escucharlo. Y qué bueno parar la pelota, y qué necesario, ¿no? Repensar, reflexionar, medir la medida de nuestras acciones. Yo recuerdo, y después, digo, por ahí lo aclara el ingeniero Martínez, pero un tuit de Enrique Martínez en un momento que fue muy preciso, digamos, que cuando uno se enfrenta a la derecha tradicional, o avanza o retrocede, pero no queda en el mismo lugar. Entonces vuelvo a esto, reflexionar la medida de nuestras acciones, sopesar y avanzar, y no retroceder en todo lo que hagamos. Nos cuesta tanto. Hoy, dos cositas para aportar. Una muy de hoy, como decía, yo ya casi estoy en licencia, hace mucho tiempo ya, pero trabajé desde el año 91 como marinero, mozo, y luego piloto, como oficial de cubierta en los buques del INIDEP, el Instituto Nacional de Investigación Pesquera de acá de Mar del Plata, y a lo largo de la historia me ha formado también. Hoy se bautizó el Mar Argentino, un barco nuevo, un barco generado en un crédito, ahora se llama DIPROCE, pero era UCAR en su momento. Tanto el Angelescu, un barco que vino antes, como hoy el Mar Argentino, son barcos que surgieron en el 2014, de la iniciativa en 2014-2015, y en el marco de créditos con BID. Y es un barco de bajo calado para trabajar toda la costa. Como decía, de muy chico y antes de formarme, venía viendo, intuyendo la relación compleja entre
lo técnico, lo administrativo y lo político, digamos, el INIDEP, evaluador de nuestros recursos pesqueros, con el que recorrí desde el Chuy, allá en el límite de Brasil y Chile, hasta Orcadas y Georgias. Es un evaluador de nuestros recursos y un investigador de toda nuestra plataforma pesquera. Y hoy se hablaba, hoy renovamos parte de la flota, un barco va a desguace, y también hubo un pedido de también renovar los recursos humanos. Un nuevo buque necesita nuevos recursos humanos. Pero yo me quedaba pensando, digo, también nuevas temáticas, porque a lo largo de todos estos años muchas especies se evaluaban, pero sobre todo 3, las que permitían el ingreso de divisas a nuestro país: merluza, langostino y calamar. Y hoy la verdad es un avance, hicimos el intento, yo participé en el Ministerio de Agricultura entre el 2012 y 2015 de instalar el tema de pesca artesanal, pero hoy también está muy instalado, siempre lo resalta el ministro, el subsecretario de Pesca, y adentro del instituto del INEP se está discutiendo también la pesca artesanal. Es importantísimo el ingreso de divisas a través de lo que decía, las 3 principales especies en la Argentina, que la mayoría va a exportación y que tal vez poco consumimos los argentinos, que es langostino, calamar y merluza. Pero digo, la experiencia esa que les contaba antes y la experiencia de vivir en Mar del Plata, en la costa bonaerense, que además no es solo marítima, es la experiencia también del río. Para mí, cuando tuve esa responsabilidad, conocer la pesca artesanal de río fue muy, muy importante. Hay pescadores y pescadoras artesanales, recolectores, a lo largo de toda nuestra costa, e inclusive en las provincias del NEA y en el NOA, hay mucha actividad de pesca artesanal, que además en el marco del COVID desagrega, produce trabajo en lugares donde pensamos que por ahí si no pudieran llevar esa técnica ancestral para llevar comida a su casa, y que no es solamente de subsistencia, sino para poder vender sus productos, estarían yendo a las grandes concentraciones urbanas. En eso el puerto de Mar del Plata es importantísimo, pero yo he encontrado pescadores artesanales en Santa Clara, en Montehermoso, en Mar de Ajó, en Almanza. Almanza está al sur de Ushuaia. En realidad es un pueblito frente a Navarino que además hace soberanía y son pescadores artesanales. Y también digo importante que el INIDEP le meta mano, que esto, como dice Emilio, nos ven, nos escuchan, pero en 2013 solamente había un paper, digo, y en esto de innovación, solamente creo que de Maricel Bertolotti, encontrábamos, buscábamos, había mucho de acuicultura, pero de pesca artesanal muy, muy poco. Había solamente un paper, entonces eso me parece que el instituto meta mano es importantísimo. El segundo y último tema, Mar del Plata. En Mar del Plata la pandemia produjo algo que para mí es como un unicornio, algo que nunca había visto, que pensaba que era mítico, que es una verdadera red. Digamos, siempre nos formamos, hablamos de las redes. Yo la verdad, el sentimiento de red que logramos en Mar del Plata, cuando tuvimos la iniciativa muchas instituciones, organizaciones, de crear los comités barriales de emergencia en Mar del Plata, la verdad que lo hicimos. Al principio creo que la idea se cuajó a mediados de marzo. El 30 de marzo se constituyó el primer comité barrial de emergencia, se constituyeron en los diferentes barrios de la ciudad unidades intercomunitarias, no unidades de comunidad, sino intercomunitarias, comunidades que no trabajaban juntas, empezaron a trabajar juntas, el club del barrio, la sociedad de fomento, la iglesia, la cocina popular de tal movimiento o tal organización, la huerta, las maestras de la escuela y la enfermera o la trabajadora social de la salita. Siempre puede, digamos, quedar algo afuera, pero sobre todo con la alerta alimentaria y la alerta sanitaria, que acá en Mar del Plata pensábamos que era un ejemplo, pero por ahí a partir de julio la alerta sanitaria fue muy importante y ya estábamos preparados porque nos habíamos capacitado en los comités barriales de emergencia.
es como una red que yo nunca había podido vivir, que siempre hablábamos, pero sentirla, participarla, fue muy, muy importante. El aporte de la universidad fue invaluable. Nos transfirió, participó desde un inicio y nos transfirió legitimidad para poder funcionar. Nos transfirió mucha extensión universitaria, coordinamos en cada uno de los comités con los centros de extensión universitaria y nos transfirió, nos dio a través de la fundación, que también lo cuento porque yo no sé si en todas las universidades habrá ocurrido lo mismo, pero los trabajadores y autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata aportaron a un fondo y alimentos o sanitizantes a lo largo de estos meses lo fueron aportando a los comités barriales de emergencia. Lo que sí, bueno, hay algún pero que yo mismo lo fui trabajando. Se formaron a partir de CONICET las convocatorias, digamos, para pensar el COVID. Y la verdad, nosotros necesitamos información urgente. Empezamos, no sé si alguien lo dijo en algún momento, no sé qué, pero como hacíamos la obra mientras estaba escribiendo el guión, y mucho de lo primero que la universidad nos brindó en términos de conocimiento eran descripciones, relatos de los propios participantes y descripciones. Pero claro, digo, también la universidad y el conocimiento que se construye lleva tiempo, y tampoco es para una revista periodismo. Así que bueno, digo, ahí ahora sí es de a poco vamos coordinando y construyendo un conocimiento nuevo. Creo que hemos sido un ejemplo, que también no sabemos, digamos, no concretamente cómo seguir, pero bueno, en eso es consultar de vuelta a las instituciones que participan, a la sociedad de fomento, a la pastoral social, a la propia universidad y universidades de Mar del Plata que han participado. Pero también digo, otra de las cuestiones, esto cuando decía lo de la red, que también tiene que ver con la innovación popular, es la escala. De vuelta, creo que el objeto, los comités barriales de emergencia solo podían abordarse por las partes, porque de vuelta eran 33 comités sin una orgánica clara, que administraban y llevaban la logística de más casi 400 comedores y merenderos, que todas las semanas distribuíamos 18 o 20 toneladas de alimentos más sanitizantes, que formamos a casi 700 promotoras de salud y que llevamos adelante cuando fue necesario los detectar en Mar del Plata. Pero digo, esto de la escala es central para pensar la producción popular, porque a veces lo que funciona en modo piloto no funciona en escala, y acá logramos que la escala masiva funcione. Digo, dejo eso por ahí como reflexión y lo va a presentar ahora Ayelén, pero digo, una forma organizada desde el Estado que yo le pongo mucha confianza, digamos, mucha esperanza, es el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Conocernos va a hacer que podamos organizarnos mejor, organizar los recursos del Estado. Una última cosita. Ahora en Mar del Plata, y el lunes se vota en sesión, estamos discutiendo el presupuesto municipal. Importantísimo, no quiero entrar, digamos, pero me parece que es una de las principales ordenanzas que votamos a lo largo del año. Tenemos que tener una actitud pedagógica, porque siempre que hablamos de economía popular, hablamos de un solo sujeto jurídico económico, que es la cooperativa, y hablamos de un solo tipo de actividad, que es la pequeña obra pública. Creo que la economía popular es mucho más, y el RENATEP va a abarcar esa masividad y esa gran escala que solamente puede abordar el Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tata, por tus aportes súper interesantes.
A continuación voy a presentar a nuestro siguiente panelista, que es Alexander Roy. Alexander es doctor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Sociología Económica del Desarrollo de Francia. Fue decano de IDAES de la Universidad Nacional de San Martín, cofundador e investigador del Centro de Estudios Sociales de la Economía del IDAES de la Universidad Nacional de San Martín, profesor titular y es actualmente secretario académico de la UNSAM y asesor de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. Alexander posee publicaciones nacionales e internacionales en el campo de los estudios sobre desarrollo, sociología económica del dinero, de la moneda y las finanzas. Muchas gracias, Alexander, por aceptar la invitación para integrar este panel. Te damos la palabra. Muchas gracias, Ayelen, por la presentación, por la invitación. Gracias a la universidad y gracias por ese espacio. Gracias a Tata también por compartir tantos espacios y un gusto haber escuchado y compartir la mesa con los colegas. Yo quisiera focalizarme efectivamente, dado el título de la convocatoria, en algunos elementos y aprendizajes que surgen en la pandemia y poder ahí sacar algunas conclusiones sobre lo que implica de punto de vista justamente de la innovación tecnológica o de la transformación tecnológica vinculado a la producción popular o al mundo popular. Primera enseñanza, algunas de las cosas que voy a decir fueron dichas anteriormente, pero un punto que me parece clave, que la pandemia objetiva una estructura social argentina que hasta ahora era desconocida por la clase política. Y la propia clase política lo asumió, ¿no? Con el IFE, con 9 millones de beneficiarios del IFE y más de 11 millones de inscritos, cuando el Estado esperaba 3,5 millones de inscritos, da cuenta de un gran problema por parte del Estado de conocer su propia sociedad y de cierta dificultad de nuestras herramientas estadísticas y nuestras herramientas de conocimiento político para captar una estructura social y su heterogeneidad, ¿no? Como ya se ha dicho anteriormente, donde efectivamente el mundo del trabajo está heterogeneizado y las formas de la producción están heterogenizadas y los territorios, por ende, están heterogenizados. Pero durante la pandemia eso se vio. ¿Cuál iba a ser el efecto en términos subjetivos dentro de la clase política? Es decir, si efectivamente eso va a implicar un cambio de imaginarios, o sea que vamos a tener otras imágenes sobre la sociedad, o terminar la pandemia, volveremos a los imaginarios previos de una sociedad homogénea, eso lo sabremos más adelante, pero me parece que es muy importante que nosotros por lo menos lo tengamos presente para sostener esa imagen de lo heterogéneo que nos reveló la pandemia y que es tan necesaria tenerla presente para poder tener políticas que correspondan a las formas reales de organización de la vida social en Argentina. Segundo elemento de la pandemia es justamente la centralidad que ocupan algunos actores que son socialmente desvalorizados y que fueron, sin embargo, socialmente esenciales durante la pandemia, ¿no? Esa contradicción entre esa categoría de trabajadores esenciales, que es una categoría, por otra parte, que podríamos criticar en otro momento, pero no viene al caso, pero esa diferencia entre cuáles son los trabajadores esenciales y finalmente cuáles son los trabajos valorizados socialmente, vale para el sector de la salud, vale también y sobre todo para el conjunto de actividades de la economía popular, y entiéndase así, además del reciclado de basura, los trabajos sociocomunitarios, los trabajos en comedores y merenderos, que han sido un gran elemento de sostén de la gestión de la pandemia y en particular un punto que me parece clave para el tema que nos convoca, que es justamente la manera en la cual finalmente, en contra de todos los pronósticos oscuros sobre los efectos de la pandemia en los barrios populares, lo que pudimos observar es finalmente una tasa de mortalidad muy baja y que tiene una explicación fundamental, que es que se ejerció dentro de los barrios populares
una suerte de salud comunitaria que no se nombra a sí misma como tal. Y la verdad que ese trabajo, que fue un trabajo de detección temprana, de acompañamiento, de sensibilización, es un trabajo llevado adelante en su mayoría por mujeres de los comedores y los merenderos, y es un trabajo no reconocido como tal, como tantos trabajos feminizados dentro de lo que tiene que ver con el gran área de los trabajos del cuidado. Entonces ahí hay un punto central, porque finalmente la pandemia nos revela que hay una parte de la estructura social que no es visibilizada por la clase política y por la sociedad en su conjunto, por lo menos por los sectores altos, y por otra parte que hay un conjunto de trabajos sociales que son trabajos no valorizados, no identificados, no valorizados, y que sin embargo han encontrado formas de gestionar en la pandemia la crisis sanitaria, o sea que han producido innovaciones organizativas. Porque claramente ninguna compañera en un comedor o un merendero sabía antes de la pandemia cómo se gestionaba una pandemia. Entonces aprendieron, innovaron, generaron mecanismos y procesos para llevar adelante una transformación de sus prácticas y resolver un problema. Pero eso no lo identificamos como tal, no lo nombramos como tal, ni siquiera lo nombramos como innovación tecnológica. Y sin embargo es una innovación tecnológica, es una forma justamente de intervenir en la resolución de un problema, en este caso un problema sanitario. Tercer punto, ¿qué nos dice la economía popular en este contexto y más allá? Como decía en la primera intervención nuestro compañero Santiago, la verdad es que en la pandemia se ven cosas que ya estaban, no es que aparecen durante la pandemia, pero toma otra dimensión. Una de las dimensiones que apareció es justamente el lugar de la producción popular y del trabajo de la economía popular. ¿Por qué? Porque hubo, frente a esa situación del IFE y de tener la necesidad de efectivamente identificar y dimensionar el tamaño de la economía popular, nosotros lanzamos el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Cuando digo nosotros, digo desde la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ese registro, más allá de que ya hay más de 1,5 millones de inscriptos e inscriptas, y que llegaremos seguramente a cerca de 5 millones de trabajadores, ese registro se funda sobre la ampliación de un concepto de trabajo. Y ahí hay una torsión fundamental desde el punto de vista de la conceptualización del trabajo en Argentina. Una torsión que llevan adelante las propias organizaciones desde finales de los años 90, que se puede sintetizar de la manera siguiente, para no entrar en detalle, ¿no? El movimiento piquetero logra separar la idea de que hay trabajo aunque no haya empleo, punto 1. Punto 2, de que hay una potencia autónoma de producción por parte de los trabajadores, que es esa idea de trabajadores sin patrón, o sea, que pueden producir sin estar en una relación de dependencia, o sea, que hay trabajo sin empleo y que hay trabajo sin patrón, y que a pesar de no tener patrón, siguen estando inscriptos en relaciones sociales de explotación. Y entonces RENATEP viene a identificar esos trabajadores sin patrón, pero en una relación social de explotación, ¿no? En esas 5 grandes relaciones sociales que nosotros identificamos, por lo menos, que son las relaciones fiscales, las relaciones financieras, las relaciones laborales per se, las relaciones comerciales y las relaciones de saberes. Y RENATEP interviene en cada una de esas relaciones para mejorar, digamos, las relaciones asimétricas en las cuales están inscritos los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Entonces, ¿por qué digo que es una ampliación del concepto de trabajo? Porque implica asumir que el trabajo no está definido solamente por su forma legal de la relación de dependencia, sino que además incorpora dentro de RENATEP un conjunto de actividades que en general no son aceptadas socialmente como un trabajo, y es el caso de los trabajos reproductivos o de los trabajos del cuidado, y ahí verán que la agenda de la economía popular y la agenda feminista convergen sustancialmente en ese punto de identificar y valorizar un trabajo no identificado y no valorizado. Esa ampliación del concepto de trabajo implica asumir que trabajar no es solamente crear un tipo de riqueza, que serían, digamos,
las riquezas propias a la acumulación del capital, sino que hay otras formas de riqueza que tienen que ver con la producción de lo social. Ejemplo, vuelvo a mi ejemplo anterior, en la gestión de la pandemia en los barrios populares hay una producción de lo social. Podríamos evaluar inclusive cuáles son, digamos, los costos sociales que no hubo por una buena gestión en los barrios populares gracias a la compañera, y podríamos perfectamente evaluar cuál es el aporte monetario de ese trabajo. No está vinculado a una idea de un trabajo propiamente vinculado a la acumulación de capital, pero sí fundamental para que la sociedad exista. Ese concepto esa ampliación del concepto de trabajo, que vale para el trabajo reproductivo, que vale para el trabajo sociocomunitario, que vale para el trabajo que implica construir colectivo, ¿no? El caso de las cooperativas, parte de su tiempo de trabajo tiene que ver con la gestión misma del colectivo, que vale para el trabajo artístico también. Todos esos trabajos hacen que se produzca lo social, y es fundamental, y eso hoy en día no está valorizado ni monetarizado. A esa ampliación del concepto de trabajo podríamos agregar una innovación que hubo en los últimos días, que fue la creación de la Cámara Argentina de Productores de la Economía Popular, que es una nueva herramienta que se dieron los productores de la economía popular, cooperativas, unidades productivas con distintos tamaños y distintas actividades, pero que se articula en torno a una idea de que hay que ampliar justamente el concepto de producción, también un poco en la misma línea de lo que planteaba anteriormente. Es decir, que producir no es solamente producir para el capital, sino que es producir también en función de otras lógicas, donde obviamente hay capital que circula, pero no es necesariamente el objetivo central. Y eso nuclea a miles y miles de trabajadores y de productores en Argentina, y abre a un nuevo canal político, que sería el siguiente: así como dentro de la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, se trabaja el derecho al trabajo y el derecho a un trabajo digno, donde se compensa las asimetrías que hay entre capital y trabajo. En el mundo de la producción, el concepto que estamos trabajando es el concepto de derecho a la producción, es decir, asumir que hay una relación asimétrica en contra de algunos productores, o sea, que la cancha está inclinada en contra de ellos, y que justamente hay que generar mecanismos para que todo el mundo tenga derecho a producir. Y derecho a producir significa derecho a producir no solamente para las demandas del capital, sino también para otro tipo de demandas. Porque finalmente la sociedad se organiza en función del capital, del Estado y, como decía Santiago al inicio, también de la comunidad o de la sociedad en su conjunto. Con lo cual ahí hay una producción que no necesariamente se subsume a la lógica del capital. ¿Por qué esa discusión es fundamental? Porque en una discusión post-pandemia, en la cual habremos conocido efectivamente una destrucción de riqueza masiva, donde hubo un proceso de concentración del poder y de la riqueza, es fundamental poder rediscutir las relaciones de fuerzas que vamos a tener en la sociedad que viene, y para eso es clave que podamos potenciar otras formas de organización del trabajo y de la producción. Y eso implica formas de innovación, de división del trabajo social. Y eso tiene una dimensión tecnológica en el sentido de tener información, poder organizar la producción, sobre todo en caso de la economía popular, donde hay mucha producción descentralizada de pequeñas escalas, con pocos sistemas de información a nivel territorial para poder tomar decisiones productivas, comerciales, etcétera, etcétera. O sea que hay todo un entramado productivo que hay que pensar para esa economía, asumiendo que es una economía que produce trabajo en pesos, que produce objetos en pesos, que no fuga capitales y que potencia las economías locales, inclusive en algunos casos, como decía también el compañero anteriormente, en función de economías circulares. Y un último punto en ese marco sobre lo que tiene que ver con cómo potenciar ese trabajo y esa producción. Lo dije anteriormente, hay una dimensión
jurídico estatal que es clave, ¿no? Reconocer un derecho y compensar en las relaciones asimétricas. Pero también, dado el tema que nos convoca hoy, es pensar los modos de innovación tecnológica y, en particular, poder asociar economía popular con modernización. Ahora, ¿qué tipo de modernización? Y yo quisiera simplemente retomar un concepto que me gusta mucho, que viene de un filósofo que desgraciadamente murió este año, que se llama Bernard Stiegler, que distingue entre dos tipos de tecnologías. Las tecnologías que se pueden reparar y las tecnologías que no se pueden reparar. O sea, que no pueden ser reparadas por sus propios usuarios, ¿no? Si supongo que el 90% de los que estamos acá, que si tiene un problema con el Zoom o con el celular, necesita un tercero para resolverlo. Esa distinción entre lo reparable y lo no reparable es la distinción entre la tecnología apropiable y la tecnología no apropiable. Con lo cual, creo que es fundamental que pongamos en el centro de la discusión, además de la ampliación del concepto de trabajo, además de la ampliación del concepto de producción y del derecho al trabajo y del derecho a la producción, la idea de un derecho a la tecnología que pase justamente por la posibilidad de desarrollar tecnologías reparables, es decir, tecnologías apropiables y que no profundicen la alienación de los sistemas en los cuales estamos. Creo que eso es parte de la agenda que, articulada, impulsada y entendida por parte del Estado, de las organizaciones, tenemos la posibilidad de generar transformaciones positivas dentro de la sociedad y por lo menos construir vías alternativas de desarrollo. Les agradezco mucho por el espacio. Pido disculpas de antemano porque tengo un compromiso al que tengo que ir ahora, tal vez no pueda participar de la discusión. Mil disculpas porque es sumamente descortés, pero bueno, las agendas de diciembre son muy complejas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alex, por estar presente y por estos aportes súper interesantes que nos presentaste hoy. Finalmente vamos a darle lugar al último expositor de este panel, al ingeniero Enrique Martínez. Bueno, ya todos lo han mencionado, así que no necesita mucha presentación, pero simplemente comentarles para aquellos que no lo conocen, que Enrique tiene más de 30 años de experiencia en el desarrollo de tecnologías asociadas a las pymes, es exdirector del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y actualmente coordinador del Instituto para la Producción Popular. Muchas gracias, Enrique, por aceptar la invitación para estar en este panel y te damos la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por considerar que podemos hacer un aporte. Realmente todos los que me antecedieron son antiguos conocidos, salvo Santiago, que es generacionalmente menor, pero conozco su trabajo. Con el resto hemos transitado algunos caminos comunes en reiteradas oportunidades y es un gusto estar de nuevo en ese ámbito, el de la Universidad de Mar del Plata, que ya he participado varias veces. Muy resumido mi planteo para no agobiar. Retomando algún planteo de Santiago de caracterización de la evolución del capitalismo, nos enfrentamos a una situación, no diría paradojal, pero francamente muy dramática, en que la concentración del capital ha sido incesante en el último medio siglo. Eso significa que los perjudicados somos pero nuestra posibilidad de confrontar con esa concentración no tiene que ver con el hecho objetivo de que somos perjudicados, sino con la dispersión de subjetividades con que afrontamos ese perjuicio. Buena parte considera que puede ser socio menor de los beneficios apropiados por el capitalismo concentrado. Buena parte es manipulado
alevosamente por un sistema que tiene como condición necesaria de su continuidad la condescendencia de una fracción importante de los perjudicados por el sistema y los excluidos absolutos, digamos así, los más perjudicados, los que más dificultades tienen para integrarse, han sido seducidos durante mucho tiempo por una mezcla de subsidios y de estímulos, llamémosle más o menos estándar, invitándolos a la posibilidad de incluirse en una sociedad que nunca pensó a escala del poder que podrían ser incluidos. En consecuencia, somos muchos más los perjudicados que los ganadores, pero nuestra dispersión de miradas hace muy difícil que la situación se pueda revertir, por lo menos en corto plazo y con cierta facilidad, aunque fuera traumática. Los caminos que se recorren en ese intento de mejorar la equidad social necesitan del Estado, necesitan un Estado protagónico que tome conciencia de las diferencias. Como bien dijo Alex, estamos, no diría a medio camino, pero estamos fuera de la posibilidad de una toma inmediata de conciencia al punto tal que un Estado popular, un gobierno popular, esperaba una cantidad de inscriptos en el IFE que más que se triplicó, lo cual indica que la dirigencia política y el conjunto de los pensadores sociales de la Argentina ignora real estructura del trabajo en el país. Pero además de esa necesidad de un aprendizaje acelerado, está el hecho que, así como se concentra la capacidad o del poder económico, se ha concentrado la interlocución política. La dirigencia política, en definitiva, ha sido más y más delegativa, y la responsabilidad que le asignamos a la dirigencia política de confrontar con el poder económico es dirigida a una dirigencia que en buena medida se autoperpetúa de ese espacio, pujan por tener presencia, representatividad hace ya varios años y lo consiguen, pero claramente en una mínima proporción. Es más, han conseguido que algunos espacios legislativos y ejecutivos, sobre todo ejecutivos, les sean otorgados, pero asociados al ámbito de contención de los propios sectores políticos, sociales y económicos a los cuales representan, no asociado a esquemas de transformación, sobre todo inicialmente de contención, donde la dirigencia política tiene como interlocutor a la estructura de poder que incluso paradójicamente y casi de manera perversa se la llama el poder real, como si el poder devenido de las urnas no fuera real, y una fracción de la acción de gobierno se dedica a contener a los perjudicados en grado extremo. ¿Qué se necesita frente a esa situación? Se necesita, por supuesto, conceptualizar, se necesita discutir, se necesita aumentar los derechos. El derecho a trabajar que mencionó Alex es un derecho que debiera ser, perdón, pero mis anteojos están reflejando la luz y creo que me perjudican. El derecho a trabajar debería ser incorporado en la legislación de base y por supuesto, no solo como derecho, sino asociado a todos los instrumentos que hacen que ese derecho sea aplicable.
nosotros que creemos seriamente en la producción popular, hace años que hemos ya escrito unas cuantas cosas sobre este tema, sobre la necesidad de institucionalizar el derecho en términos concretos, significa que quien llegue a la edad de trabajar tenga la posibilidad de acceso a la tierra, acceso a la tecnología, acceso al capital y acceso a los consumidores en la medida que lo necesite para realizar su aporte a la comunidad. El éxito o el fracaso garantizado, ese acceso derivará de si se ha dado en la tecla en cuanto a la capacidad de atender necesidades comunitarias, de atender las necesidades que los consumidores tienen respecto de los bienes o servicios que el trabajador produce y no respecto de bloqueos financieros o económicos o imposibilidad de acceso a la tierra de manera digna o ignorancia de las fuentes de tecnología en un sistema incluso como el argentino que dispone de un sistema público de ciencia y tecnología muy importante. Eso efectivamente es necesario, pero, y no es poco el camino a recorrer, diría que no figura siquiera en la agenda central pública, pero en paralelo con eso y con muchísima fuerza, tenemos que conseguir que el Estado admita la posibilidad de ayudar a que cambie el paradigma del sentido del trabajo. Si el trabajo no es la búsqueda del lucro, como lo intenta el capital, el patrimonio importante, pero en realidad no lo es porque simplemente por escala no puede serlo, porque no se puede ver que un pequeño comerciante o un pequeño industrial o un pequeño agricultor está detrás del lucro, lo que está detrás de la subsistencia, pero no está detrás de la subsistencia por razones ideológicas profundas, sino porque su dimensión no le permite estar detrás del lucro. Yo he sido secretario PYME de la Nación en 2 oportunidades en mi larga vida pública, y al final de tantos años de actuar con empresarios PYME, llegué a la conclusión de que buena parte de los empresarios PYME decían lo que decían en cuanto a la necesidad de que se los defendiera y se los protegiera, pero su aspiración era dejar de ser PYME. No era consolidar el derecho de como PYME tener un emprendimiento que para ellos y para sus dependientes fuera virtuoso o con trabajo digno. Y en realidad, si ese paradigma no comienza a por lo menos ser cuestionado, a por lo menos ser indagado de otra manera, cuestiones como la que mencionó Pandolfi en cuanto al descuido, descrédito, desatención absoluta de los aspectos ambientales, son obvias que van a seguir dándose, porque en definitiva los que tienen pujan por mantener lo que tienen, los que no tenemos pujamos por arrancarles un pedazo y un derecho a trabajar, aunque sea para la subsistencia, pero como no hay ninguna posibilidad de un planteo que beneficie a actividades que tengan un interés colectivo, que tengan un interés por lo común quedará absolutamente postergado. Y lo primero que queda postergado es lo ambiental. ¿Qué otra cosa común? Y cosas tan generalizadas, tan obvias, tan previsibles como el primer empleo joven, o las personas con baja formación educativa que llegan al nivel de trabajo, o las que tienen discapacidades físicas notorias, como dificultades auditivas, dificultades visuales, dificultades de movilidad, que son centenares de miles de personas en la Argentina. Bueno, todo ese conjunto de gente no es gente a la cual hay que subsidiar mientras el sistema sigue su marcha, porque quedarán atrás inexorablemente porque el sistema clasifica en términos darwinianos. Me parece que hay que instalar en el espacio público la discusión de lo que hemos llamado, o lo que llama el mundo, por ahora periféricamente con dificultades, empresa social.
es una empresa que objetivamente y subjetivamente no tiene como meta el lucro, como meta superior al lucro, si tiene como meta a obtener un beneficio junto a la comunidad, sea ambiental o sea social, con las características que describí de qué es un beneficio. Califiquemos como beneficio social en términos muy simplificados, debería extenderme mucho más si no tengo tiempo y seguramente me echarían ustedes a patadas, entendiendo como beneficio social dar un horizonte de trabajo sustentable, autosustentable, a todos aquellos que dentro del capitalismo concentrado tradicional seguramente tendrían bueno, estos planteos de instalar en el gobierno popular el derecho a trabajar y además la obligación de incorporar la empresa social con algún nivel de visibilidad que vaya creciendo, que gane su derecho a tener un espacio en la política pública similar al que tiene una gran corporación a la cual se invita a comer una vez por semana para que no nos deje sin acero o para que no nos deje sin aluminio o para que exporte los granos porque de contrario no ingresan las divisas. Bueno, esa lógica a que se ve lamentablemente condenado un gobernante, aún con alta vocación popular como tenemos suerte de transitar, es una discusión a la cual tenemos que aportar todos y allí la tecnología es muy importante que participe. Quiero señalar una cosita final. Hay una condición necesaria para aquellos que tenemos que ver con la tecnología que nos exige ser más rigurosos y cuidadosos que lo habitual. Por ejemplo, en el campo de los alimentos se cuenta para avanzar con la agroecología, que en realidad en algunos casos, como dijo Roberto Cittadini muy bien, es retroceder a algunas prácticas virtuosas de hace 50 años, se cuenta con los temores generalizados de la población masivamente al uso de agroquímicos, justificados temores. Bueno, la agroecología en realidad puede transformar rápidamente algunos sectores de producción, pero lo que no se puede permitir es que transformándolos y reduciendo los costos a consecuencia de la reducción de los agroquímicos, venda más caro los productos, porque en consecuencia esa práctica tiene como consecuencia transformar a la agroecología en una práctica destinada a las clases acomodadas. Y en realidad es un error no poner énfasis en completar toda la cadena de valor, modificar el sistema de producción y modificar el sistema de abastecimiento acorde con eso para asegurar que lo sano es barato, sobre todo en una situación de crisis como vive la Argentina. Eso debe repetirse en espacios más fáciles, más complejos de aclarar, como el que acabo de señalar, y me parece que es una discusión que en el plano tecnológico debemos darnos, mirando toda la cadena de valor y no eslabones aislados para eso. Perdonen que haya sido un poco inconexo con esto, pero este ejemplo me parecía importante para marcar el riesgo que corremos cuando jugamos detrás de cambios culturales. El cambio cultural tiene un efecto positivo cuando tiene un resultado concreto en grandes fracciones de la población, afectando positivamente o aliviando a esa población de dificultades concretas que están instaladas en su subjetividad. Y no podemos ignorar que la subjetividad de buena parte de nuestros compatriotas pasa por las dificultades económicas en este momento. Muchas gracias, un gusto grande, como siempre. Muchísimas gracias, Enrique. Ahí se están sumando a la pantalla el resto de los panelistas. Alex nos está siguiendo por el celular porque tenía la otra reunión, pero nos dijo que nos iba a seguir escuchando por ahí.
Les agradezco muchísimo y habilitamos entonces el espacio para preguntas, comentarios y debates para aquellos y aquellas que nos están siguiendo desde el canal de YouTube. Yo simplemente quería señalar algunas cosas que me parecen significativas que fueron emergiendo y resonando en las presentaciones, y creo que esto último que mencionó Enrique viene de algún modo a cerrar o abrir, mejor dicho, abrir pregunta, abrir debate, pero ha habido algunas cuestiones que pueden hilvanar las distintas presentaciones y que tiene que ver con algo que Santiago planteó al principio, ¿no? Cuando nos decía, bueno, cómo pensar la innovación popular, si como inclusión social o como transformación social. Y dentro de estos desafíos, de esa disyuntiva, aparecía la cuestión de discutir el modelo de desarrollo, ¿no? Y dentro de esa discusión de modelo de desarrollo que tanto debate ha tenido América Latina en todo el siglo XX y ahora a principios del siglo XXI, ha aparecido siempre una falsa disyuntiva, que es esta tensión entre desarrollo económico y naturaleza, o medio ambiente, o sustentabilidad, sostenibilidad, al punto de que ha aparecido algunos discursos que tienen que ver con asociar la producción agroecológica, por ejemplo, al consumo de sectores más acomodados, por esto último que mencionaba Enrique, por un lado, pero por otro lado también a una gran deuda pendiente de los gobiernos progresistas latinoamericanos en poder salir de esa tensión entre resolver el problema de la pobreza de un modo que sea sustentable o sostenible, ¿no? Al punto tal de que ha habido en nuestra historia latinoamericana declaraciones de la CEPAL que han dicho que el principal problema ambiental es la pobreza, ¿no? Entonces, en esa larga trayectoria y disyuntiva que se presenta, creo que está de telón de fondo cómo pensar a los sectores populares en soluciones tecnológicamente sostenibles y transformadoras, ¿no? En ese sentido, quería habilitar el debate y las preguntas. Voy a fijarme ya si tenemos algunas. Bueno, hay muchísimos saludos y felicitaciones de María Soledad Brigioni, excelentes presentaciones. Marcelo Ferrari dice aplausos, cierto, Enrique Martínez. Iris dice buenas tardes. Y bueno, siguen otros agradecimientos. Bueno, voy a romper el hielo con una primera pregunta, ¿no? Que tiene que ver, está dirigida a Roberto Cittadini, y voy a hacer un poco de trampa, porque en realidad esta es una pregunta que yo lo he escuchado muchas veces hacer a Roberto, a otros panelistas, y sobre todo cuando hay gente que es funcionario público o ha tenido experiencia en políticas públicas. Así que yo ahora te voy a hacer esa pregunta a vos, Roberto, porque no siempre te la responden. A ver si la podemos responder hoy o cómo pensarla, ¿no? Y que tiene que ver justamente con esto que mencionaba anteriormente, ¿no? Cómo aparecen las políticas de desarrollo o la necesidad del desarrollo económico como a veces en tensión con modelos extractivistas o con disputas que tienen que ver con una apropiación de los recursos naturales o de los medios de producción comunes, o de los bienes comunes, como algunos denominan. Entonces, bueno, quería hacer esta pregunta a vos. ¿Cómo pensás, digamos, que se puede abordar desde las políticas públicas y en relación también con los desarrollos de la academia y de los movimientos sociales que se han manifestado y que se manifiestan crecientemente en contra del extractivismo, en contra de la megaminería, en contra de los organismos genéticamente modificados? ¿Cómo pensás de que esto se puede traducir en políticas públicas que puedan avanzar en un cambio de paradigma? ¿Sí? Más allá de los avances que vos mencionaste, ¿cómo pensar ese cambio de paradigma, ese cambio en la estrategia o el modelo de desarrollo? Sí, yo creo que parte de la lucha en el campo ideológico
político, digamos, o sea, creo que es falsa la dicotomía que hacen los gobiernos neodesarrollistas o populistas, que ha sido general en América Latina y lo es en nuestro país también, decir, bueno, ok, lo más urgente es la cuestión social, entonces tenemos que conseguir divisas, tenemos que seguir el modelo de la exportación, la sojización no es buena, pero es imprescindible porque tenemos que tener divisas. Eso yo creo que es falso, creo que hoy hay evidencias mostradas, y yo intentaba remarcar eso, de que es factible producir agroecológicamente con muy buenos niveles y lo que se trata es de que el sistema científico-técnico, el modelo de desarrollo, los estímulos sean apropiados para hacer avanzar más rápido. Eso que se está dando, ya se está dando de una manera bastante fuerte, tanto en cultivos extensivos como en lo intensivo, como mencionaba, en los mercados que se están generando en Gran Buenos Aires, etc. Dos cuestiones. Estoy totalmente de acuerdo con Enrique en el sentido de que no hay ningún motivo para que la agroecología sea más cara. Tiene que ser, no es la agroecología la búsqueda de nichos para ganar más rentabilidad, tiene que ser el modelo para que se imponga a nivel de la sociedad. Por eso, en general, los movimientos de agroecología no buscan eso, buscan, a diferencia de la producción orgánica certificada que busca un nicho de mercado diferencial, el movimiento agroecológico, cuando hay conciencia, busca de que sea ligado al acceso popular. Eso a nivel de esta línea que planteaba Enrique, pero a nivel de lo que se plantea de obtención de divisas, yo creo que si seguimos en el camino de la sojización, tenemos serios riesgos de quedar encadenados a un mercado que va a perder competitividad. De hecho, hoy en Europa la soja no transgénica se paga un 20% más. Entonces, también si vamos al tema de obtener divisas, la agroecología, hay agroecólogos muy duros, capaz que no van a estar de acuerdo conmigo, digamos, pero la agroecología tranquilamente no tiene ninguna dificultad en hacer una certificación orgánica si es necesario para exportar. Entonces, un trigo agroecológico va a tener un 50% más de divisas en el mercado exterior. Y entonces, quiero decir que de que es imperioso cambiar este modelo porque estamos perdiendo capital inmenso de riqueza natural, de fertilidad, estamos envenenándonos. Hay una urgencia desde lo ambiental, desde la conservación de los recursos económicos. Pero también los mercados que en el corto y mediano plazo se van a imponer son los mercados limpios, el mercado donde la producción es ambientalmente sustentable, donde no tiene residuos. Nosotros ya tenemos muchos ejemplos de rechazo de exportaciones porque la miel tuvo residuo de un pesticida, o un trigo o un material encontrado residuos de transgénicos y el mercado europeo no lo están aceptando. Entonces, es imprescindible, digamos, la toma de conciencia y bueno, y ¿cómo se puede lograr? Es una lucha que se da en el ámbito del Estado. Hoy hay hitos como la creación de la Dirección de Agroecología, que es muy importante. El INTA también ha desarrollado una red de agroecología. Yo participo en un proyecto que se llama de amortiguamiento, donde hay experiencias riquísimas en distintas zonas del país, de modelos productivos alternativos a zonas que no permiten la fumigación. Entonces, es cuestión de volcar la balanza, digamos, para un impulso más fuerte de estos modelos. Pero todo tiene que ver con todo, también tiene que ver con la conciencia ciudadana, que cada vez exija más esto. Bien lo decía Enrique, está bien, el tema de los periurbanos es un motivo que empuja, pero conciencia ciudadana sobre la calidad de la alimentación, la pelea hay que darla en todos lados. De hecho, bueno, se dan las cátedras de soberanía alimentaria que se han expandido por todo el país, una concientización cada vez más creciente de la problemática de lo alimentario, de la calidad de los alimentos que comemos, pero también de los requisitos que crecientemente va a tener el mercado mundial que nos tienen que volcar necesariamente hacia esta línea. Bueno, ¿cómo se hace? Es una cuestión de relaciones de poder, de ideologías que hay que ir poniendo en evidencia, digamos. Hoy por hoy hay una tensión fuerte, como decía yo al final, porque está todo este avance. Enrique decía, los lugares que se ocupan son de contención, es cierto,
también, bueno, si se ocupa la Dirección de Agroecología con verdad, por ejemplo, que son productores grandes, también medianos, que pueden hacer agroecología y reemplazar a este modelo tan nefasto de despilfarro de recursos que tenemos. Bueno, no sé si clarifiqué un poco, pero creo que hay un potencial pero es una relación de fuerzas y de lucha para ir avanzando. Yo creo que en los 10 o 15 años esta parte se ha avanzado muchísimo, pero mucho menos lo que uno le gustaría para que realmente podamos ser. Argentina debería ser el ejemplo de un país que produce productos de calidad, ambientalmente sustentable, carne de pastoreo. Nosotros tenemos una imagen de carne de calidad en el mundo que la vamos a perder si seguimos con el tema de los feedlot y de la mega granja asociada. Tenemos que buscar modelos donde se valorice lo natural, o sea, como plantea Pedro Peretti, digamos, ¿en qué modelo queremos de Argentina? También queremos, es factible producir con muy pocos productores y seguimos con esta cosa loca de todo automatizado y de siembra, pero podemos crear un modelo de miles de chacareros que reincorporan la producción. Bien. Dejo por acá. Santiago pidió la palabra. Santiago. Sí, Aye, gracias. Bueno, en línea por ahí con lo que decía Cittadini, que antes también comentó Enrique y los demás compañeros, por ahí reforzar algunos aspectos. Vos decías, Aye, la falsa disyuntiva que tienen los gobiernos progresistas entre crecimiento económico y sustentabilidad, ¿no? Y vos ahí ya tomás una posición, porque yo creo que en el marco de la cabeza de la mayoría de los funcionarios no es una falsa disyuntiva, es una disyuntiva real y muchas veces angustiante, entre elegir resolver las urgencias a expensas de no mirar el origen de los capitales o el grado de concentración, se trata de responder lo urgente, te lo dicen así muchos compañeros. Y lo estructural, bueno, quedará para otro momento, ¿no? O es asunto de los intelectuales o cosas de ese tipo. Y yo creo que justamente la trampa, que también reconstruyeron muy bien Alex y Enrique cuando tuvieron la palabra, ¿no? Esta especie de endogamia o de pensamiento, sí, de no lectura de la realidad material de nuestro pueblo, de la Argentina, de la América Latina, del capitalismo, de las tendencias del capitalismo. Y sobre todo el triunfo del pensamiento único, ¿no? Es decir, la incapacidad de pensar más allá del horizonte de un capitalismo globalizado, hacen que esta disyuntiva se vuelva real. Este es el punto. Justamente de lo que se trata es de disolver la disyuntiva, mostrando, como vos intentás hacer muy bien, que es una falsa disyuntiva. ¿Que es una falsa disyuntiva? ¿Por qué? Porque, como decía muy bien recién Roberto, alcanza con remitirse a los hechos. Ya venimos intentando el camino del crecimiento económico, dejando de lado el camino del cambio estructural. Lo venimos haciendo. Bien. Y los hechos, ¿qué nos enseñan? Que tenemos un 44% de pobreza, que tenemos 60% de los chicos bajo la línea de pobreza. Entonces, si ya probamos esa receta, si ya vimos a dónde nos conduce el generar condiciones para que vengan las inversiones, el capital privado, ya vemos a dónde conduce. Ya vemos cuál es el comportamiento del capital concentrado, la fuga de capitales, la especulación financiera. Y sin embargo, seguimos recayendo en esa mirada reduccionista, pragmática, de corto plazo, e insisto, muchas veces de buena fe y en boca de los propios compañeros que están en los cargos de dirección. Porque este es el punto, ¿no? Si el pensamiento único fue una derrota ideológica, producto en el caso latinoamericano del terrorismo de Estado, a nivel mundial de la derrota de los comunismos y de los sueños revolucionarios en su momento, y ese pensamiento único te encorseta, te hace incapaz de ver más allá de tus propias narices muchas veces. Porque esto que decían los compañeros, no se conoce cómo funciona la economía real. Muchas veces se aplican manuales, muchas veces se aplican recetas. Esto lo podemos ver en las diferentes áreas, en educación, en ciencia y tecnología, en salud. Muchas veces son recetas que bajan directamente de los organismos internacionales. Y aunque nos duela decirlo, esto no es patrimonio exclusivo de gobiernos neoliberales, sino también de gobiernos populares. Entonces, hay un debate ahí que tiene que ver con como decía recién el compañero, ¿no? La batalla de las ideas, el cambio cultural, el cambio ideológico,
Por supuesto, como muy bien señaló Enrique, no puede quedar solamente en el plano ideológico o cultural. Hay que darle viabilidad material a propuestas de cambio de paradigma, si no nos quedamos en lo discursivo, nos quedamos en el, ¿no? En el bla, bla, bla. Ese doble movimiento está en curso. Creo que este es el punto. Este es el punto, que también han resaltado los compañeros. No es lo mismo el debate actual que el debate de los 90. Por supuesto, pasaron los gobiernos desarrollistas, pasó la derrota del gobierno desarrollista de manos del neoliberalismo, pasó también que pudimos observar los límites del propio neodesarrollismo, esto hay que decirlo. El límite que encontró el gobierno de Néstor y Cristina ocurrió en el 2012, no en el 2015. A partir del 2012 dejó de haber inclusión social mediante creación del empleo. A partir del 2012 los indicadores que venían acompañando un proceso virtuoso de inclusión se agotaron. De la derrota del 2015 tiene que ver con eso. Entonces, ya tenemos elecciones, tenemos un mundo que está cambiando. Bien, perdón, ahí me están apurando. Entonces, lo que digo simplemente para cerrar es, hoy tenemos un escenario para pensar alternativas ideológicas y materiales. Hay un pensamiento en curso y hay acciones en curso como las que encabezan muchos de los compañeros aquí presentes. Lo único que yo insisto, y lo dije al principio, salgamos del marco de pensar la inclusión como propuestas micro, como propuestas de parciales, como propuestas para pobres, y pensemos la necesidad de un cambio de paradigma integral, social, de desarrollo, que discuta Estado, que discuta sociedad, y no que discuta solamente el nicho de, ¿no? el caso puntual o aquello que falta en mi territorio en particular, ¿no? Creo que desde aquí tiene que surgir un pensamiento de la totalidad. Perdón la extensión. Bueno, gracias, Santiago. No, está bien. No, sí, simplemente aclarar de que quizás, obviamente, el Estado no es una cuestión monolítica, hay relaciones de fuerza y hay matices, pero bueno, esta es como una gran cuestión que generalmente predomina en los debates. Bien, antes estamos ya en tiempo de cerrar. No sé si alguien más quiere tomar la palabra, hacer algún comentario. Acá comenta Marcelo Ferrari, hacíamos la obra mientras estaba escribiendo el guión, dijo Gandolfi. Recupera las palabras de Tata. La pandemia es eso, digamos, porque de vuelta, nosotros, Mar del Plata, estamos pensando la temporada, digo la vacuna, también hablaron la vacuna mágica que va a llegar, pero nos va a seguir atravesando, y esto, y de vuelta, y ahí un pase de factura. Las promotoras fueron reconocidas, aplaudidas, pero no fueron convocadas, digamos, a la participación. Yo creo que, para cerrar también digo, parte de la jornada, pero está bárbaro esto, pero si no tenés en la territorialidad el tema, si no tenés territorio, si ese calefón no lo aprobás en el territorio y no lo asumen los compañeros y las compañeras, estamos jodidos. Podemos pensar las mejores ideas, pero luego se validan, se legitiman en el territorio. Y además esto, lo que veníamos, que creo que todos coincidimos, buscar masividad, buscar la forma, digamos, pero que no sea solo la pequeña experiencia piloto que nos cierre, digamos, que también son recontraválidas. Pero creo que hoy, y digo, acá fue en serio Santiago de La Plata, pero y por ahí la mirada externa, pero lo de los comités barriales a mí me sorprendió, será, es, cómo sigue cuando no haya la emergencia, pero bueno, los tiempos, seguimos escribiendo el guión mientras tenemos que estar actuando la obra. Bien, bueno, no sé si hay algún comentario más que quieran hacer antes de cerrar. Ya nos quedan 2 minutos para estar en tiempo. Bien, bueno, les agradecemos muchísimo a los expositores y a todos aquellos y aquellas que nos acompañaron hoy, en este momento, desde el canal de YouTube, y también a aquellos que nos acompañaron en toda la jornada del día de ayer y en el transcurso de las actividades anteriores en el día de hoy. Estos videos van a quedar grabados, así que aquellos que
que no lo pudieron ver, que no se pudieron conectar, pueden avisarles que siguen en contacto, y los y las esperamos el año próximo o el siguiente, todavía no está decidido, en las próximas jornadas de innovación tecnológica popular para seguir debatiendo ideas, pero también experiencias territoriales, como bien decía recién Tata. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Muy